Dios bendiga a todos los amigos y hermanos en Cristo, que la paz reine en cada corazón que están atentos, dispuestos a querer cambiar su vida, a querer crecer en el conocimiento de Cristo Jesús y prepararse para irse ya con Él, vivir con Él. Dice la palabra del Señor que Él fue a preparar moradas. Entonces nosotros tenemos que estar ya listos para estar allá en ese lugar tan celestial, tan lindo. Ese lugar que Él, donde Él vive, Cristo, quiere que nosotros vivamos también con Él. Entonces, estamos aprovechando estos medios para poder alcanzar más vidas. Esta situación nos ha impulsado, nos ha empujado para que nosotros podamos esparcir su palabra. Todo nos ayuda para bien. Así como los discípulos, cuando estaban ellos encerrados, hubo un momento donde hubo la persecución. ¿Y qué hicieron? Se esparcieron. No dejaron de predicar la palabra del Señor. Al contrario, la palabra del Señor se expandió y llegó a muchas vidas. Y se multiplicó los creyentes. Se multiplicaron los creyentes. ¿Debido a qué? Debido a una tribulación que hubo. Asimismo, debido a pandemia o virus que está ahora molestando aquí en el mundo, la palabra del Señor se está expandiendo más y más, al menos por este medio. Eso es lo que estamos aprovechando nosotros. Dios nos da la sabiduría, Dios nos da las herramientas. Tenemos que aprovecharlas. Bien, mis hermanos, estamos nosotros, la Iglesia Nuevo Pacto, la Resurrección, llevando nuestros cultos a través de YouTube, por WhatsApp. Estamos nosotros vinculando, no nos vemos físicamente, pero en espíritu estamos uno solo, que es lo más lindo, estar en unidad, que es lo que quiere el Señor, la iglesia unida. Y estamos viendo una serie de estudios en la cual la que estamos viendo es las condiciones para el crecimiento. Las condiciones para el crecimiento las estamos viendo en el sentido espiritual y en el sentido natural. ¿Y qué hemos tomado de ejemplo para poder entender en lo espiritual, cómo nosotros espiritualmente, cuáles son las condiciones espirituales que un creyente debe tener? Entonces, para poder entender esto, estamos tomando el ejemplo que Jesús nos dejó aquí en la tierra cuando usó las parábolas. Entonces estamos tomando ahorita el ejemplo de una planta. El crecimiento de una planta, esas mismas condiciones que tiene una planta, esas mismas condiciones nosotros, los creyentes, tenemos espiritualmente. Y qué lindo conocer cómo una planta va creciendo y qué necesita para tener ese desarrollo físico, y nosotros a través de eso ir aprendiendo. Y la palabra lo corrobora. La palabra nos enseña. La palabra nos dice que así mismo sucede con nosotros. Entonces, qué lindo, ¿no? Qué lindo poder tener un ejemplo natural y agarrarnos de ese ejemplo para poder nosotros agradar al Señor. Agradar al Señor en el sentido de que nosotros también estamos cumpliendo con esas condiciones en obediencia, porque el que obedece va desarrollando todos los aspectos espirituales en su vida. Entonces vimos, y el que está llevando esta serie, los que recién están entrando o recién se enteran de estas enseñanzas, hay videos, mire la lista de reproducción y ahí tenemos la secuencia de los videos. 1, 2, 3, las condiciones para el crecimiento espiritual, 5, 6. Entonces ustedes pueden ahí seguir la secuencia. Vista que nosotros el tiempo no nos da como para repetir
todo, ustedes ya pueden buscar los videos anteriores y entender lo que ahora estamos viendo. Ahora, o antes de indicarles qué nos toca ver ahora en cuestión de condición de crecimiento, hago un recuerdo. Una de las condiciones o cómo empiezan las condiciones espirituales era, primero tenemos que entender que cada planta es capaz de reproducir. Entonces, conociendo ese principio bíblico desde Génesis, que mandó que fructifiquemos la tierra y que las plantas se fructifiquen, entonces desde ese principio vemos que primero vida, luego tierra apropiada, la planta necesita agua, la planta necesita luz, la planta necesita aire para que tenga su crecimiento. Y el martes pasado estuvimos viendo espacio. La planta necesita un espacio, un lugar apropiado. Un espacio donde sea cómodo para la planta. ¿Y qué es lo que vimos? En cuestión de cómodo, como lo vimos en el libro de Mateo, vimos que si esa planta está creciendo junto a espinos, el espino va a ahogar la planta y la planta no va a desarrollar como debe de ser. La planta muere. Entonces vimos ese ejemplo en lo espiritual, que es lo que ahoga al creyente, que es lo que no deja que el creyente crezca, su fe aumente. Son los afanes del mundo, las riquezas de esta tierra, del mundo. Todos esos afanes hacen que la palabra que ha llegado a mi mente, a mi corazón, se vaya, se borre. Y eso me ahoga y ahí me pierda. Pero por la palabra vimos que eso es perjudicial. Concentrarnos, afanarnos en las cosas, en las riquezas, en los bienes materiales, amar al dinero, eso nos lleva a perdición y muerte. Ahora, luego de espacio, ¿qué es lo que viene a continuación en cuestión de condición para el crecimiento? ¿Qué dice la palabra del Señor? ¿Qué dice en este caso yo digo los agricultores, porque los agricultores conocen bastante de lo que es las plantas, la vegetación? Ellos están al tanto, conocen bien cómo es el crecimiento de una planta, las condiciones de una planta. Entonces, ¿quién más que ellos preguntarles? Entonces, otra condición más, según los expertos, es el descanso. Una planta necesita descanso. Sí. Y eso es lo que vamos a aprender el día de hoy. Una planta necesita descanso. Para un buen crecimiento necesita ese periodo de descanso. La Biblia también nos indica. Todo está escrito aquí. Hay periodos de descanso para la vegetación. Bien, me dirá, pastor, excelente. Las plantas necesitan descanso, que ya lo voy a explicar qué tipo de descanso es este. Ahora en lo espiritual, si estamos tomando de lo natural, que va a ser lo mismo en lo espiritual, entonces en lo espiritual también necesitamos descanso. Claro, en lo espiritual también tenemos ese periodo de descanso. Hey, lo que yo estoy viendo es que ustedes están pensando un descanso que no es el descanso que habla la Biblia. No, tampoco es ese descanso. Vamos a entender por la palabra del Señor, porque muchos adoran este tipo de descanso espiritual.
Muchos han de haber saltado. ¡Wow! Gloria a Dios. Mire, está bien entonces que nos peguemos un descanso. Sí, está bien que nos peguemos un descanso. Pero hay un periodo de descanso espiritual. Hay un periodo, muchos abusan. Muchos abusan y toman al revés el tipo de descanso que dice el Señor en lo espiritual que nosotros debemos de tomar. En lo físico, ya nuestro organismo, ya tenemos nuestro reloj biológico y ya sabemos en qué momento tenemos que descansar. Pero no vamos a hablar de este tema. Estamos hablando del tema espiritual, del lado espiritual y del lado natural, que es el descanso de la planta. En la Biblia nos enseña, y en el lado natural agrícola nos enseña que la planta tiene un periodo de descanso, y ese periodo de descanso se llama inactividad. ¿Qué periodo es ese? Es un periodo que ocurre antes de un crecimiento muy rápido. Me explico. Cuando la planta está creciendo, en ese periodo de crecimiento hay un periodo donde, según el clima, que es la que ayuda, la planta aparentemente parece que está muerta. Que el que no conoce, lo primero que piensa es que no está bien sembrado eso. Y comienza de pronto a sacar o a botar. Porque cree que eso ya está perdido. Pero el que conoce los tiempos, oiga bien, el que conoce los tiempos entiende que ese periodo es el periodo de inactividad. Es el periodo que está antes del periodo de crecimiento rápido. Luego de ese crecimiento inactivo que dura 30, 35 hasta 60 días, dependiendo el tipo de planta, dependiendo el tipo de clima, uno o el agricultor toma ese tiempo. Entonces él tiene que siempre estar apercibido en qué tiempo está la planta, en qué tiempo está el clima. Entonces todo eso juega para que la planta tenga luego su crecimiento rápido y nutritiva, esté sus raíces. ¿Sí se da cuenta? El que no sabe no se da cuenta. Los que hemos desconocido, porque yo he recién aprendido esta faceta o esta parte o esta condición de crecimiento de la planta. Muchos ya lo saben, y los que por primera vez lo escuchan, ya estamos más entendidos esta fase de crecimiento que ignorábamos en una planta. Asimismo, en lo espiritual, el Señor nos enseña que cuando nosotros estamos en los caminos del Señor, hay un periodo de crecimiento donde parece que no está haciendo efecto en nuestra vida. Cuando recién entramos a los caminos del Señor, muchas veces pensamos que no estoy entendiendo nada, no entiendo nada, no sé nada. Yo ya quisiera ser como tal hermano o tal hermana que conoce la palabra, que predica, que se siente cuando canta, que se siente cuando predica. Pero ese es el periodo de cuando nosotros estamos creciendo. Tenemos que ir poco a poco
Dios nos está preparando. Y ahí es donde vienen tantas pruebas en ese momento. Y uno piensa que está perdido, está perdida su vida espiritual, que está perdiendo el tiempo. Pero el Señor nos dice en ese momento, tranquilo, que ese es tu periodo de crecimiento. Ese es el tiempo donde hay que comenzar a regar, hay que comenzar a limpiar, a sacar cosas, malezas que vayan a interrumpir, a limpiarlas bien para que cuando ya llegue el periodo del crecimiento rápido, la planta cumpla ese proceso. E inclusive cuando ya llegue al nivel donde debe llegar, se pueda decir esa planta está bien nutrida. Porque de pronto, si no fue atendida en ese tiempo, porque ese es el tiempo donde hay que alimentar para que poder ver frutos de su crecimiento. Si nosotros no aprovechamos en ese tiempo de alimentar, de ayudar, su crecimiento va a ser pobre. No va a haber o no va a tener la planta sus nutrientes, sus raíces no va a estar bien nutrida. Y ahí es donde cuando se quiera usar esa planta no va a tener la consistencia nutricional que debe de tener. En este caso, como vamos a ver el ejemplo de un pasto, ¿sí? Ahí, cuando nosotros vemos una vaca o un ganado comiendo sus pastos, el ganadero tiene que tener claro estas condiciones espirituales para que ese pasto esté listo para ser comido y tenga los nutrientes que necesita ese ganado a través de ese pasto. Entonces, asimismo, como ya hemos visto o hemos entendido, el pasto necesita un periodo de inactividad. Si el ganadero no conoce que el pasto debe tener ese periodo de crecimiento, ese periodo de inactividad, el ganadero va a hacer o va a dejar que el ganado se coma ese poquito que está recién ahí creciendo.